Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar un tema muy importante que se ve en la introducción del curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí el ejercicio nos dice mencionar el orden de la ecuación diferencial, estudiar su linealidad, mencionar el grado y estudiar si es homogénea o no. Entonces, tenemos que analizar algunos aspectos dentro de esta ecuación diferencial planteada en este momento. La intención aquí va a ser lo siguiente, que debemos pensar. Primero, sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria, ya que aparecen derivadas de primer orden o derivadas que se estudiaron en cálculo diferencial de una variable. Por otro lado, vamos a ver entonces en orden, vamos a ver el orden de la ecuación diferencial. Nosotros debemos saber que cuando nos referimos al orden de una ecuación diferencial, tenemos que fijarnos en la derivada de mayor orden, es decir, la que predomina dentro del ejercicio. En este caso tenemos que aparecen dos derivadas, la derivada de segundo orden y la derivada de primer orden. Aquí aparece en primera instancia y está ordenada la ecuación diferencial. Y luego aparece la primera derivada. Entonces aquí nosotros podemos identificar que el orden de la ecuación diferencial es de segundo orden. Podemos escribir por acá, es de segundo orden. Y también tenemos que distinguir entre lo que es orden y lo que es grado, porque el orden corresponde a las derivadas respectivas que aparecen en la ecuación diferencial. Pero también antes de comenzar a mencionar o a responder las preguntas que nos hacen en este ejercicio, la intención es ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Por lo general, la variable dependiente siempre se ubica en el numerador de la expresión de la derivada, recordando que nosotros sabemos que la derivada representa una tasa de cambio y no podemos interpretarla como una división. Aún así, en este caso, para fines explicativos, el numerador obviamente va a corresponder a donde va a ir la variable dependiente y la variable independiente en el denominador. Es decir, que por ejemplo, las funciones que aparecen aquí, 1 menos x al cuadrado, corresponden a la variable independiente. Menos 4x también corresponde a la variable independiente. 6 por y corresponde a la derivada de orden cero, porque se supone que aquí y está elevado a la cero, ¿no es cierto? Si es que fuera el caso de tratar con derivadas, pero es obviamente parte de la variable dependiente. Luego por acá aparece una función con respecto a la variable independiente que es x. Ya, muy bien. Entonces, como ya hemos identificado y podemos escribir por acá, variable dependiente, ponemos y. Y variable independiente, ponemos x. Nótese que se suele trabajar con y y con x casi siempre, pero pueden aparecer otras ecuaciones diferenciales que puedan representar algún modelo, alguna situación que necesite cambiar de variables. Por ejemplo, podemos utilizar la letra S, la letra T, que por ejemplo en la física pueden aparecer. Muy bien. Sigamos entonces. Ya hemos identificado el orden de la ecuación diferencial, como había mencionado. Ahora dice estudiar su linealidad. Cuando nos menciona linealidad, tenemos que ver si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Ecuación diferencial lineal o no. Para ver este caso de linealidad, tenemos que fijarnos si es que aparecen términos con respecto a la variable dependiente que no sean una función lineal. ¿Y a qué nos referimos con una función lineal? Nosotros habíamos estudiado que una función lineal tiene la siguiente forma. En este caso, como la variable dependiente es y, entonces vamos a escribir una función que diga lo siguiente, f de y va a ser igual a ay más b. De esta manera nosotros sabíamos o identificamos una función lineal. Entonces vemos si en la ecuación diferencial aparecen expresiones de esa manera. Recuerden, 1 menos x al cuadrado es una función cuadrática, pero corresponde a la variable independiente. Entonces, no tenemos que fijarnos en la variable independiente, sino en la variable dependiente para estudiar la linealidad. Aquí aparece 4x, que tampoco nos interesa. Aquí aparece 6y, que esta expresión sí es lineal. Recuerden que y se supone que está elevado al exponente 1. Y seno de x es una función trigonométrica, en este caso, pero corresponde a la variable independiente. Entonces, en este caso, decimos que la ecuación diferencial es lineal en la variable y.
Vale aclarar, ¿por qué? Porque estamos estudiando la variable dependiente. Entonces decimos que es lineal. Muy bien. Ahora tenemos que identificar otros elementos. Ahora veamos lo siguiente. Mencionar el grado de la ecuación diferencial. El grado corresponde a que si, en este caso, las derivadas respectivas están elevados a algo. En este caso se entendería que la segunda derivada está elevado al exponente 1, si es que nosotros lo protegemos en paréntesis de esta manera. También podemos decir que es válido expresar así para estudiar el grado. Y de igual manera la primera derivada estaría elevado al exponente 1, pero la intención es ver el grado mayor. En este caso, podríamos decir que identificamos que el grado de esta ecuación diferencial es de grado 1. Abreviamos ecuación diferencial como ED para ahorrar espacio en este caso. Ya tenemos contestada esa pregunta. Ahora dice, estudiar si es homogénea o no. Ahora, ¿cómo estudiamos la homogeneidad en este caso? La ecuación diferencial es homogénea si es que está igualada a cero. Pero no me vayan a decir lo siguiente, ¿verdad? Tenemos la ecuación planteada aquí. Tenemos 1 menos x al cuadrado por la segunda derivada, menos 4 veces x por la primera derivada y más 6y. Y como vemos ese seno de x que está al lado derecho sumando, al otro lado le pasamos a restar, menos seno de x igual a cero. Entonces ahí van a decir que es lineal. Pues no. ¿Por qué? Porque aquí aparece una función que corresponde a la variable independiente que hace que la ecuación no sea homogénea. Recuerden que nosotros teníamos ecuaciones homogéneas, digamos, cuando estudiábamos álgebra, cuando estaban igualadas a cero. Es decir, por ejemplo, si teníamos que 5x más y es igual a cero. Entonces ya era una ecuación homogénea y podíamos despejar y o alguna situación así. Pero en este caso, para ver la homogeneidad, tenemos que fijarnos que no aparezcan funciones con respecto a la variable independiente en el lado derecho. Por ejemplo, aquí sí aparecería, en el caso tengo más 6y igual a seno de x. Y aún así, que no estuviera este seno de x, digamos, estuviera igualado a cero, ahí sí podríamos decir que es homogéneo. Claro que la ecuación diferencial para que esté en su forma estándar debería dividirle para 1 menos x al cuadrado para que la derivada de orden mayor esté sola. En este caso no corresponde a aquello, entonces decimos que esta ecuación diferencial es no homogénea. En el mismo ejemplo que estamos viendo, vemos que la ecuación diferencial es no homogénea. Muy bien, y si en este caso, este ejercicio ya quedó un poco aclarada la situación, lo que nos piden, ahora vamos a ver otro para ver un poquito cómo se comporta la situación. Tenemos el siguiente ejercicio, la siguiente ecuación y estudiar lo que ven en pantalla. X al cuadrado y los vamos a poner x al cuadrado por la tercera derivada de y con respecto a x, escribimos por tercera derivada de respecto a x, y luego tenemos más x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado en paréntesis, porque así viene planteado el ejercicio, la segunda derivada de y con respecto a x. Así denotamos las derivadas en la notación de Leibniz. Y dice que la segunda derivada está elevado al cuadrado. Y nos dan más x al cuadrado más 1 multiplicado por y al cuadrado. X al cuadrado más 1 y esto multiplicado por y al cuadrado. Y esto está igualado a menos 3x. En esta ecuación diferencial también vamos a nosotros ver el orden de la ecuación diferencial, estudiar su linealidad, mencionar el grado y estudiar si es homogéneo o no. Entonces, si es que ustedes gustan y no quieren ver diferencial
forma, la quieren ver de otra manera, podemos hacerlo dividiendo toda la ecuación diferencial para x al cuadrado. Puedo hacer posible aquello. Si es que es necesario, lo hacemos. Si no, dejamos de esta manera. Igual vamos a identificar todos los elementos que nos piden. Entonces, en primer lugar, el orden de la ecuación diferencial. Vemos que la derivada de orden mayor que aparece dentro del ejercicio es de orden 3. Porque acá aparece de orden 2, no aparece de orden 1. Entonces, decimos que la ecuación diferencial es de orden 3. Muy bien. Ahora está su linealidad. Recuerden que habíamos mencionado que debemos identificar la variable dependiente y la variable independiente, y en este caso también se llega a que y es la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces debemos analizar. Siempre voy a la ecuación diferencial y veo funciones que no sean lineales y que tengan que ver con la variable dependiente. La variable dependiente es y. X al cuadrado no corresponde a la variable dependiente, corresponde a la variable independiente. X al cuadrado más 1 también corresponde a la variable independiente, pero aquí y al cuadrado, y es la variable dependiente y está elevado a esto ya. Esta es una función cuadrática, una expresión cuadrática. Entonces, cuando yo ya vea que un término que contiene la variable dependiente no es lineal, entonces yo ya claramente puedo decir que la ecuación es no lineal. Ecuación diferencial no lineal en y. ¿Por qué? Porque vemos que aparece y al cuadrado y nosotros sabemos que y al cuadrado tiene forma de parábola, en este caso sería positiva y tendría la forma que ustedes ya conocen. Obviamente para ver linealidad debe dar una línea recta y la función tiene que ser de la forma AY más B. En este caso no hay tal. Por ejemplo, si es que nos aparecen funciones como seno de Y, que en este caso sí tendría que ver con la variable dependiente, también con este término yo ya identifico que la ecuación diferencial es no lineal. O puede aparecer Euler elevado a la Y, u logaritmo natural de Y. Funciones que no sean lineales, pero que tengan que ver con la variable dependiente, ayudan a nosotros a que identifiquemos si es lineal o no. Ahora dice mencionar el grado y estudiar si es homogéneo o no. Ahora el grado. Muy bien, en este caso la tercera derivada se entiende que tiene grado 1. ¿Por qué? Ya habíamos mencionado, podemos proteger en paréntesis y es de grado 1. Pero acá parece que la segunda derivada está elevado al cuadrado. Entonces, cuando nosotros vemos estas expresiones, con esto ya podemos identificar el grado. El grado es distinto a identificar el orden. El grado corresponde a los exponentes que estén en las derivadas o en este caso sí en las derivadas. Entonces vemos que el exponente de grado mayor, en este caso en la ecuación diferencial, es 2. No vayan a confundirse o buscar las expresiones con la variable independiente porque no tiene nada que ver, tendría que ver con las derivadas. Y entonces en este caso menciono la ecuación diferencial es de grado 2. Muy bien. Ahora dice estudiar si es homogénea o no. Como habíamos mencionado, en este caso la ecuación diferencial está igualado a menos 3x y corresponde a una función con respecto a la variable independiente. Entonces, aún así, si yo le paso al lado izquierdo con el signo contrario y le igualo a 0 a la ecuación, no va a ser homogénea, porque aparece una función con respecto a la variable independiente en el lado derecho. Si es que no apareciera y estuviera de esta forma, ahí diríamos que es homogénea porque está igualada a 0. Además de que podría dividir a toda la ecuación para x al cuadrado, igual 0 dividido para x al cuadrado me da 0 y sigue siendo homogéneo. Pero en este caso estaba igualado a menos 3 por x. Entonces, solo identificando aquello, yo digo que la ecuación diferencial es no homogénea. Y listo, con esto ya podríamos nosotros ver otro tipo de ecuaciones diferenciales que pueden venir más complejas, pero al final podemos identificar todos los elementos que nos pidan en la introducción a este curso. Seguiremos viendo más temas correspondientes a aquello y también por ahí unos ciertos videos que también pueden aparecer, por ejemplo, diga si la ecuación diferencial es ordinaria o parcial. Una ecuación diferencial parcial es muy distinta a las que estamos viendo en este caso. Corresponden a expresiones que vienen de la siguiente manera. Por ejemplo, puede venir
con la siguiente notación. Este es el signo correspondiente de derivada parcial, por ejemplo, de y con respecto a x. Esta ya correspondería a una derivada derivada parcial. Y digamos, d más 5y igual a 3. Esta ya es una ecuación diferencial, en este caso parcial, porque la notación es muy distinta, eso se estudia en matemáticas avanzadas, o puede también impartirse dentro del mismo curso si es que no se llama ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero en este caso no hemos visto este tema, así que queda ahí la transmisión.